Bueno, seguimos, hermanos. Estamos hablando de las características de un maestro eficaz. Fuimos llamados a enseñar y estamos observando en nuestras notas que un hombre que fue llamado a enseñar es un ejemplo. Primero, tiene el don de enseñanza. En segundo lugar, lo vimos, tiene conocimiento profundo doctrinal. Y en la medida que conoce más la palabra, mejor está en condiciones de poder enseñar a otros. Por eso dijimos que es importante continuar cultivando nuestro conocimiento de doctrina, no limitarnos, no pensar que porque ya estudiamos, fuimos al seminario, a un instituto o lo que sea, ya lo hicimos, ¿no? En términos de conocimiento, hay que seguir profundizando, seguir estudiando. Otra característica de un maestro eficaz o con impacto es su santidad, su humildad, mejor dicho. En un sentido ya lo cubrimos, pero simplemente recordarles lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículos 24 y 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, otra vez lo repite, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Nuestra misión es enseñar, sabiendo que lo hacemos en nombre del Señor, basado en su palabra, y vamos a sufrir hostilidad por parte de algunos, vamos a encontrar motivos por parte de algunos de resistencia, y sin embargo lo hacemos sufridamente, corrigiendo a los que se oponen. Eso implica una actitud de humildad. Obviamente hay gente que se nos opone. En algunos casos pueden tener la razón, en otros casos simplemente se oponen porque fanáticamente se aferran a una posición y no la quieren soltar, y si escuchan algo distinto, comienzan a demostrar hostilidad de varias maneras. Eso uno lo ha experimentado a través de los años, pero el punto es corregir tiernamente a los que se oponen. En algunos casos, algunos de los que se oponían con el tiempo cambian, y no porque uno hostilmente reaccionó y les da, sino que lo hacen de una manera humilde, y el Señor hace su obra. Al fin y al cabo, la que hace la obra es la palabra de Dios en el creyente, en el individuo. Eso es importante. Entonces, el que enseña no puede ser una persona arrogante que se cree que la sabe todo o se sabe todo, sino que aún cuando dentro de su conocimiento y que está seguro de lo que enseña es del Señor, sin embargo, si hay oposición, confronta, o mejor dicho, corrige con ternura a los que se oponen. Eso implica humildad. Una quinta característica de un maestro eficaz, y esto ya lo hemos visto, es su santidad. No estoy hablando del Papa, estoy hablando de la santidad personal del individuo. Así se dirigen a Paco, ¿no? Su santidad, le dicen. Paquito, ¿saben quién es, no? Entonces, es una persona santa el que enseña, el maestro, el que fue llamado por Dios, y debe buscar la santidad. No, como dijimos, no es un hombre perfecto, pero es un hombre que busca la piedad. 1 Timoteo 4:7, nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es una disciplina, toma disciplina a ser piadoso. Uno no pasa de un día al otro siendo una persona mediocre a una persona sumamente piadosa y santa. Eso toma disciplina, toma tiempo, toma dedicación al cultivo espiritual de nuestra alma, tiempo con Dios, a solas, toma tiempo, toma dedicación. Y eso es lo que dice Pablo, disciplínate, esa palabra que tiene donde sacamos nuestra palabra gimnasia, es como estar en un gimnasio, es disciplina continua, ser piadoso, buscar santo de corazón, y conducta es indispensable entonces para tener impacto en la vida de las personas. Y al fin y al cabo lo que estamos buscando, lo que hacemos en nuestra enseñanza es perfeccionar a los santos, ¿no es cierto? El capítulo 4, versículo 11 de Efesios.
La meta de nuestra enseñanza, dice Pablo, Colosenses 1:28, es poder presentar a todo hombre como perfecto en Cristo. Eso es lo que buscamos. Y por eso lo hacemos, por eso enseñamos. Esta meta demanda de nosotros santidad, entrega a Dios, perseverancia, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses, tener cuidado de nosotros mismos, que ya lo vimos, en otras palabras, ser piadosos. Pablo en el capítulo 4, otra vez le dice a Timoteo, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. No está hablando ahí de que si lo hace va a ser salvo, no, Timoteo era salvo, pero su compromiso con la doctrina iba a ser tal que demostraría por sus frutos que era de Dios, y por supuesto esa enseñanza doctrinal sana iba a causar en los que escuchan la palabra que ellos también crezcan en salvación. El que enseña debe buscar vivir piadosamente, ya que esto afecta a su vida personal, obviamente, y la vida de aquellos que están recibiendo su enseñanza. Número 6, diligencia en el estudio. Esto también lo mencioné en otro contexto. Una característica de un maestro eficaz es que, como ya lo dijimos, lo observamos, es dedicado al estudio de la palabra, al estudio de la teología, al estudio de la doctrina. No importa cuán profundo sea su depósito doctrinal, continúa creciendo. Un maestro consciente de su llamado a Dios, de enseñar la palabra, se sumerge en el estudio continuo de la palabra. Es interesante notar una persona como MacArthur, que es un hombre tan conocedor de la palabra, cómo el hombre estudia y continúa estudiando y sigue profundizando, y de vez en cuando viene a una reunión de pastores con nosotros, aquellos que colaboramos con él, y comienza a compartir con nosotros lo nuevo que está aprendiendo, y uno se queda, ¡qué bárbaro! Y lee libros, pero de una manera impresionante. Siempre está aprendiendo. Es una característica importante de pensar y emular, imitar, siempre estar aprendiendo. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, ya lo vimos en este pasaje, sean considerados de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso demanda continuo estudio y dedicación al mismo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza con precisión la palabra de verdad, demanda estudio, demanda dedicación. No les estoy diciendo algo que es nuevo, simplemente enfatizarlo. Evita el error, número 7 en nuestra lista de un maestro eficaz, evita el error. Quisiera subrayar esto, que debe acompañar a todo maestro eficaz. Un maestro siempre debe evitar el error. Esta es una característica que fluye de las anteriores, ¿no es cierto? Maestros diligentes de la palabra de verdad, tenemos que ser diligentes en evitar las palabras del error. Algunas personas piensan que es virtuoso considerar otras doctrinas, aún doctrinas falsas, para ver lo que piensan estas personas o este grupo, y estar leyendo parte de lo que ellos estudian para tener una mente abierta, me decía uno. Hay que tener una mente abierta, Henry me decía. Bueno, no hay ninguna virtud en tener una mente abierta si eso implica que estoy considerando lo que es falso, que estoy metiéndome en considerar cosas que son absolutamente contrarias a la palabra de Dios. Noten lo que dice Pablo a Timoteo, no hagas eso, Timoteo. 1 Timoteo 1:4, no prestes atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Déjate de patrañas, Timoteo, no deja de fijarte y observar cosas que no son útiles, que son palabrerías, que son cosas que no tienen ninguna edificación, no edifican, son inútiles, no avanzan el plan de Dios, o sea, el Evangelio. Turban la fe. No sé qué pasó con la Biblia. Aquí está la Biblia. Aquí. En este viaje traía varias cosas y imagínense lo que me olvidé. Me olvidé de traer mi propia Biblia. Tengo una en inglés que estaba leyendo y
y se me olvidó de traer una. Pero fíjense que lo falso jamás edifica, lo falso siempre turba. Siempre me llama la atención lo que Pablo dice en Gálatas 1:7, comenzando con el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos, noten eso, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo falso perturba, jamás edifica. Lo falso turba. Lo único que edifica es la verdad. Entonces no tenemos que juguetear con cosas que son falsas, sabiendo de antemano eso es falso, con la motivación de tener una mente abierta. No, hay que tener la mente cerrada para algunas cosas, porque la apertura, lo falso, perturba, nos hace sentir mal, no edifica, todo lo contrario a la verdad. Noten en 2 Timoteo 2, el 17 dice, Pablo le dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Noten lo que dice, hay que evitar estas cosas. Lo falso no nos ayuda a crecer ni intelectualmente, como algunos piensan, ni tampoco espiritualmente. Nos perturba y carcome, dice, como la gangrena carcome, por supuesto, la carne. Eso es lo que hace lo falso, el error, carcome. El Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Lo opuesto es la verdad, ¿saben? Lo opuesto de eso es correcto. La mentira aprisiona, esclaviza, perturba. La verdad libra, edifica. Entonces no tenemos que juguetear con lo que es falso, con lo que es errado. En contraste a lo que es falso, la palabra de Dios es útil. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios, por supuesto, viene del mismo aliento de Dios. No entramos en el exégesis del pasaje, pero ustedes conocen lo que dice ahí. Viene del aliento de Dios, es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios siempre es útil. Dice Isaías 11:55 que mi palabra no vendrá a mí vacía, sino que logrará el propósito para la cual yo la envío. La palabra de Dios siempre cumple con sus propósitos, que son de salvación y edificación. Salvación de las almas que no conocen a Dios y edificación de los santos. Pero toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y vamos a ver eso en un rato, o no sé si hoy o mañana, el hombre de Dios es una frase técnica que Pablo utiliza solamente reservado para un hombre en todo el Nuevo Testamento que es Timoteo, pero el hombre de Dios se refiere a un hombre llamado por Dios a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Lo vamos a ver, esa es una frase técnica, lo usamos por aplicación a todo creyente, sí, está bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, está bien, tiene aplicación a los creyentes, pero en el contexto de 1 Timoteo es una frase técnica en referencia a Timoteo como hombre de Dios, llamado por Dios a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. No es simplemente abierto a todos, específicamente a Timoteo y por aplicación a nosotros. Pero aquí el hombre de Dios se refiere al hombre que Dios está capacitando. La palabra de Dios es el único medio que Dios realmente utiliza para capacitar al hombre, para que él sea perfecto en toda buena obra. El hombre de Dios, el siervo de Dios, el hombre que es apto para enseñar, el anciano. Cada uno de nosotros podemos meternos ahí, pero teniendo eso presente, que toda escritura es útil para estas cosas. En contraste, juguetear con lo falso y entretener discusiones que no tienen su base en la escritura es vano. Es vacío, no tiene sentido. Tengo un amigo que se abrió tanto y estudió tanto y se metió en tantas cosas que son falsas que hoy es cualquier cosa menos un maestro de la palabra de Dios. Y todo con la intención de queriendo tener una mente abierta. Mente abierta lo llevó a ser tan abierto que ahora no es ni chicha ni limonada en términos de la palabra de Dios. Y lo que él enseña, mucho de lo que él enseña, perturba a otros.
Qué triste. Número 8. Enseñar con convicción. 1 Timoteo 4:11 dice, Pablo, estas cosas manda y enseña. Eso es hablar con convicción. La palabra de Dios no ofrece alternativas a los creyentes. La palabra de Dios no se predica para que se debata. La palabra de Dios enseña con toda autoridad y lo enseñamos para mandar, para enseñar, porque los mandamientos de Dios en su palabra son eso, son mandamientos. Y lo hacemos con toda autoridad. Lo mismo le dice Pablo a Tito, ¿se acuerdan? Ahí en el Tito capítulo 2, versículo 1, y después el versículo 15 también. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. No, perdón, ese es 2 Timoteo. Tito 2, 1. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, esto es tu mandamiento. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bajen al versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con alguna autoridad, tímidamente. No es cuestión de pisar callos y ofender a la gente, ¿no? No, dice, lo enseñas y lo enseñas con toda autoridad, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Porque hay gente que te va a menospreciar, no importa. Es bueno estar con Dios, porque al fin y al cabo rendimos cuentas a Dios, y nos dice Pablo que nos debemos presentar a Él aprobados, como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, porque hemos trazado con precisión su palabra. No importa que ofendamos en el proceso a otros, lo hacemos con toda autoridad. No es cuestión de ser grosero, no es cuestión de ser malo, o vengativo, hostil, pero lo que enseñamos, lo enseñamos con convicción. En el versículo 13 de 1 Timoteo 4 dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo tenía que leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Eso es lo que hacemos. Eso básicamente es la predicación. Eso es enseñar, no desviarse de lo que la palabra de verdad dice. Leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Eso es lo que hacemos cuando predicamos. Pero eso demanda conocer el texto, ¿no es cierto? Entenderlo. Es muy fácil ser confuso en nuestra predicación y la base de nuestra confusión y confundir a otros es porque nosotros no estamos claros en lo que estamos enseñando a veces. Cuando un predicador es confuso es porque no sabe lo que está hablando. No sabe lo que dice. Y si él es confuso, va a causar confusión a otros. Por eso tenemos que tener cuidado que cuando abrimos la palabra, entendemos lo que dice y lo explicamos con claridad. Leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto. Primero a nosotros y por supuesto a los oyentes, ¿no es cierto? Por lo menos hablamos de las implicaciones de este texto para la vida de cada uno de nosotros. Eso es predicar, eso es enseñar. Ya en la cárcel, ¿se acuerdan? Pablo, al fin de su vida, al fin de su trayectoria como siervo de Dios, nos dice en el capítulo 4, versículo 6, yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Y noten, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo terminó su vida de la misma manera que había comenzado. Abrazó la fe, jamás la abandonó, luchó por la verdad, la enseñó con absoluta convicción hasta el último respiro. Lo que vimos también en el caso de Whitefield, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las marcas de un maestro eficaz, de un hombre de Dios con impacto? Es un ejemplo, tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar, es un don. Posee un depósito doctrinal, conoce la doctrina, y cuanto más profundo sea ese depósito, mejor. Es humilde, busca la santidad personal, con diligencia busca la piedad. Es diligente en el estudio de la palabra, evita los errores y enseña con convicción. Un hombre de Dios con estas cualidades va a tener impacto en la vida de la iglesia, ya sea en su iglesia o en la iglesia del Señor, donde esté. Nosotros somos parte de la iglesia. Bueno,
Ese es un maestro eficaz. Ahora regresamos a nuestro texto, nos salimos un ratito de ahí. Estábamos hablando de las características o requisitos para ser anciano, maestro, para ser anciano, pastor, presbítero. Y regresamos a nuestro texto. Dijimos que el atributo principal bajo el cual caen todos los demás es de ser irreprensible. Dijimos que un hombre de Dios, un hombre que ha sido llamado por Dios para dirigir la iglesia, debe ser irreprensible en su vida moral, versículos del 2 al 3, su vida familiar, versículos del 4 al 5, lo veremos, su madurez personal, versículo 6, y su reputación pública, versículo 7. Ahora nos encontramos en este segmento de su vida moral. Ya lo vimos en el versículo 2, pero ahora continuamos donde tenemos la traducción de otra palabra, paroinos, que quiere decir no dado al vino. Ya hablamos algo de ser sobrio, que tiene la idea de sobriedad a nivel bebida, pero también Pablo obviamente hace hincapié otra vez, paroinos. Par quiere decir al lado de, oinos es vino. Que Pablo está hablando de una persona que no esté dado a empinar el codo, eso es lo que está diciendo. No está siempre en el hábito de asistir y frecuentar tabernas, bares y cosas donde es todo lo que hacen, ¿no? Entonces Pablo dice, miren, un hombre que tiene el deseo de servir no debe ser un hombre que se conozca por ser uno que le guste hacer esto, que sea un bebedor. Por eso la Biblia de las Américas traduce esto como no dado al vino. ¿Cómo lo traduce Reina Valera? También, ok, también, lo mismo. Le gusta echarse sus copas. Pablo dice, cuidado con eso. Y hay pastores hoy y lugares, iglesias en los Estados Unidos donde invitan hasta al staff de la iglesia a ir para sentirse más que no son muy legalistas, se van a bares y a tomar copas. Iglesias que son evangélicas, no les estoy hablando de luteranos que no conocen a Dios o iglesias del protestante altas que no tienen nada que ver con la palabra. Estoy hablando de iglesias tristemente que son evangélicas, que concurren a bares y llevan a su staff a los bares para que aprendan a socializarse o socializar o tener relaciones con la gente en un contexto totalmente fuera de la iglesia, y van a bares. Yo me llevé una decepción con una iglesia que conozco bien y un hermano que conozco muy bien esta semana anterior, antes de venir, que eso es lo que hacen. No lo podía creer. Ahora, no estoy diciendo que no son cristianos, pero ¿de qué los movió a ser cuidadosos en esta área, a irse al otro extremo y decir, no, vamos a ser un ejemplo, un testimonio al bar? ¿Y eso qué es? Como dice Manuel Corral, el español, medio en eso. ¿Pero qué es eso? Dice siempre él, ¿qué es eso? Así es. Los mexicanos dicen primero Dios cada vez que, si Dios quiere, en lugar de decir si Dios quiere, dicen primero Dios. Vamos a ir a tal lugar, primero Dios, quiere decir si Dios quiere. Y mi amigo, nuestro hermano Corral, dice, ¿pero qué es eso? Primero Dios, como que no entiendo eso, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es eso? Eso es la reacción que yo tuve con estos tipos que supe que van al bar a testimonio, no sé. Otra característica de un líder cristiano es que no es pendenciero. No es pendenciero. O sea, la palabra esplectés quiere decir uno que da puñetazos, golpes. Un siervo de Dios obviamente no va a ser un peleonero, como dicen. Una persona que le gusta pelear, dado a la violencia, es la idea. En lugar de esto debe ser amable. Epieques. Quiere decir considerado, gentil, tolerante, misericordioso. Es un individuo que fácilmente perdona el fracaso de otros. Es lindo ver cuando un siervo de Dios tiene misericordia de otros, sabiendo que todos somos débiles. Una de las características que me llama la atención y me ha servido como guía
Ejemplo, hablando del pastor MacArthur, es que nuestro hermano MacArthur, nunca trata de pensar lo peor de alguien, sino lo mejor. Y antes de tomar decisiones drásticas, él quiere estar seguro que lo que está pensando de tal persona es lo mejor, no dejarse llevar por chismes o ideas o que acusan a este individuo de esto o lo otro. No, vamos a pensar lo mejor de ese individuo, hasta que tengamos evidencias tan obvias que obviamente tenemos que decidir. Pero Pablo usa esta palabra en 2 Timoteo 2:24, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El siervo del Señor, versículo 24, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Noten eso, amable para con todos. Esta persona no reacciona con ira cuando es vituperado o atacado o criticado, sino que es amable para con sus amigos solamente, no es para con todos. Con todos. Y eso cuesta, ¿no? Si nos tiran piedras y nos dicen cosas, la reacción normal es de, ah, sí, allá vas a ver. Y dar nuestros toques también, ¿no? Es amable para con todos, aún aquellos que nos critican. Todos tenemos en nuestras congregaciones miembros difíciles, ¿no? Ustedes no. Hay miembros difíciles. Y miembros que, amén, dicen ahí. Eso quiere decir que sea así, hermano, no. Amén quiere decir que sea así. Así que no digas mucho amén de eso, pero tenemos gente difícil. Y sin embargo, tratamos a la gente con amabilidad, aun aquellos que nos caen un poquito pesaditos, ¿no? ¿O ustedes no tienen esas personas? Ah, bueno, si no tienen, está bien. No tienen ningún problema. Pero ese es el punto. Uno, como siervo de Dios, no es contencioso con las personas. No es guerrero, sino que busca la paz. Bueno, y no hay peor cosa que un grupo de líderes que tener a uno de ellos que siempre busca la contienda. Una de las cosas lindas de la iglesia en la cual sirvo es que tenemos, como les dije, 38 ancianos. Y en los años que estoy ahí, 18 años que estoy sirviendo, nunca en ninguna reunión de ancianos observé contienda o pelea o rencilla o hostilidad de nadie. No quiere decir que estamos de acuerdo siempre en todo y que todos están de acuerdo en el mismo, pero aún en cosas que estamos en desacuerdo, se hablan, se comparten, se expresan, por lo menos se busca el consenso, pero nadie se levanta y empieza a decir cosas, hostilmente habla o se expresa de una manera que ofende a otros. Es realmente digno de observar, digno de ver. Porque con 38 personas, ancianos gobernantes, podría haber oportunidad para disputas, pero no existen tales cosas. Lo cual nos revela, nos da una idea de la madurez espiritual de la gente que compone el liderazgo de la congregación. Porque debe ser así. Bueno, otra característica que Pablo nos da de un anciano es que no es avaro. La palabra que aquí se traduce avaro es arguros. Fileo, amor, sin, arguros, plata. Entonces, no es un amante de la plata, no es un amante del dinero. Eso es lo que está diciendo. Un siervo de Dios, un anciano, no debe estar en el ministerio por el amor a la plata, el amor al dinero. Eso es lo que caracteriza a los falsos maestros, que siempre ministran o predican con el afán de obtener plata de los incautos, la mayoría, pero de la gente. Y usan el ministerio, lo cual habla Pablo en este capítulo 6 de 1 Timoteo, como un medio de ganancia, no de ministerio a la gente. Lo usan para sacar dinero. Estaba recientemente en un país donde prediqué y una de las cosas que me dijeron al final no, fue antes. Me dijeron, bueno, ¿y cuánto nos va a cobrar por la conferencia?
¿cómo se dice el fee en castellano? Bueno, no, mira, pero ¿cuánto cobra? Es la idea. ¿Y el qué? El caché. El caché, ok, el caché. Y yo le digo, pero yo no cobro. ¿Cómo que no cobra? Dice, no, yo predico el Evangelio y eso no es para ganar dinero. Estoy sirviéndoles a ustedes un grupo de varias iglesias en este país. Es que usted no cobra, pero aquí todos los que vienen nos cobran un cachet, hay un precio por cada conferencia. Lo siento, pero yo no voy a cobrar, yo no cobro. Qué interesante. Y al fin de la conferencia me dieron una ofrenda. Que está bien, si alguien me quiere ofrendar, después de una conferencia, está bien, yo lo acepto como del Señor, ¿no? Pero cuando uno ve el sobre, lo tomaron tan contentos los hermanos que yo no cobro, que me dieron una ofrendita que ni para el autobús me alcanzaba. Así que bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Me voy a quejar? ¿Qué me dirían los hermanos? Si usted dijo que no cobra, está bien. Así que bueno, este púlpito le falta algo, ¿eh? La verdad, ¿no es cierto? Espero que al predicador no le falte algo. Está bien, pero ¿cómo? Ah, qué bien. Son tablets. Lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que yo, en cuanto a la tecnología, soy un cavernícola. Soy de la época del. ¿Y qué va a hacer? Sí, no soy moderno, soy bien chapado a la antigua. Está bien. Al fin y al cabo, ¿te ayuda la tableta a predicar mejor? Bueno, regresamos al amante del dinero. El amor al dinero en este mismo capítulo 6 ¿se acuerdan? De Timoteo, capítulo 6, primera epístola de Timoteo 6, 10, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí está. O sea, alguien que vive por el amor a la plata se mete en situaciones donde va a causar en su propia vida todo tipo de mal. Bueno, y Pablo da el ejemplo, ¿se acuerdan cuando habla de sí mismo allá en el Hechos 20 que estuvimos observando, continuando en esta charla que él tiene con los ancianos de Éfeso, les dice en el versículo 33, ni plata ni la ropa de nadie he codiciado. Ahí está el ejemplo. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Entonces un siervo de Dios es un ejemplo de virtud moral en su propia vida, que incluye justamente su actitud para con el dinero, su actitud para con las mujeres, su actitud para con todo lo que implica el ministerio, en este caso específico su actitud para con el dinero. Esta es la primera categoría. Ahora vamos a los versículos 4 y 5, donde el apóstol comienza a instruir a Timoteo en cuanto a los requisitos de un anciano en relación a su vida familiar, su vida de hogar. Qué importante es esto. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Es una sección de tremenda importancia para aquellos que desean servir en el liderazgo de la iglesia. Todo siervo de Dios no debe ser solo un ejemplo en su vida personal, sino que debe ser un ejemplo en su vida de familia. Porque al fin y al cabo es ahí donde se prueba el hombre, ¿no? Cómo es en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y es obvio que la palabra de Dios que él afirma requiere que, si ha sido llamado al liderazgo en la iglesia, primero se ha demostrado en su habilidad de liderar dentro del contexto inmediato en el cual él está, que es su familia. Su familia. A ninguno de nosotros vinimos al matrimonio perfectos. Ninguno de nosotros
vinimos a nuestra familia y en la medida que nuestra familia creció, ninguno de nosotros somos perfectos, pero lo que está hablando Pablo es que un hombre que lidera en la iglesia debe primero haber demostrado habilidad de liderar o supervisar o manejar su propia familia. Porque si ahí no lo hizo, obviamente no tiene la autoridad para ser anciano y pretender cuidar al rebaño, que es mucho más grande que su familia. Entonces, ese es el punto. La iglesia es algo que demanda de nosotros, primero, una actitud y capacidad de liderar en nuestro propio hogar, nuestro propio ministerio. No hay ninguna virtud en tratar de mantenerse soltero, porque sabemos que eso no es el llamado de Dios para la mayoría de los hombres. La Iglesia Católica piensa que el sacerdote, la persona dentro de la congregación que lidera la congregación debe ser soltero. Bueno, eso obviamente, ¿de dónde sale eso? No viene de la Escritura. Más, nos dice Pablo que esa doctrina es de demonios. 1 Timoteo 4. El Espíritu, versículo 3, el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles doctrinas? Bueno, entre ellas, el versículo 3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de ciertos alimentos. O sea que la prohibición de casarse es una doctrina demoníaca, no tiene su origen en la palabra, es algo totalmente contrario a lo que Dios específicamente dice. Entonces, simplemente por esa actividad y determinación, los que dirigen la Iglesia Católica ya están descalificados todos, porque ¿qué hicieron? Lo hicieron en contra de lo que Dios dice, debe ser marido de una sola mujer y debe saber cómo liderar dentro de su hogar. La norma bíblica es que todo aquel que quiera servir dignamente como líder en una congregación debe mostrar capacidad de liderazgo primero en su familia, en su hogar. No existe en la Biblia el concepto de que uno es más espiritual porque no se casa. Todo lo contrario. Se expone. La Biblia enseña que el hogar, la familia, se convierte en la plataforma que prueba si uno está calificado para servir en su liderazgo, en el liderazgo espiritual o no. Eso lo demuestra. Entonces, creo que es en la página 6 de sus notas, tenemos ahí la importancia de esto. La palabra es gobierna, presidir, una persona que preside bien en el hogar. Si uno fracasa en el hogar, dirigiendo su familia, su casa, teniendo a nuestros hijos con toda dignidad, uno va a fracasar también en la iglesia. La palabra que Pablo utiliza acá es supotage, que es un término militar que asume respeto o da por sentado el respeto y disciplina y sumisión de la familia a él, dentro del hogar. La palabra dignidad se traduce respeto. Humildad. La implicación es que la familia de este hombre es una familia donde impera el orden y por supuesto este hombre demuestra eso en la manera en que trata a su familia, cómo dirige su familia, instruyendo a sus hijos primero en la amonestación del Señor. Es la única instrucción que tenemos en todo el Nuevo Testamento en cuanto a criar a nuestros hijos, Efesios 6:4. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso es un mandamiento, eso se debe hacer. Y la razón que hace esto, el versículo 5, es por si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? En otras palabras, es obvio que es imperativo que un hombre sepa cómo gobernar su propia familia antes de poder gobernar la iglesia, su vida familiar. Su mujer lo respeta, sus hijos se someten a él. Hay cierta discusión si esto significa que todos los hijos son creyentes o no. Por lo que Pablo le dice a Tito en Tito 1, que sean hijos creyentes. La palabra que ahí se traduce creyentes es fieles
que puede ser creyente o puede ser simplemente fieles. El punto es que los hijos, mientras vivan en el hogar, son sumisos a la dirección y el gobierno de su padre. Y la iglesia le respeta, la familia le respeta, sus hijos se someten a él. El Señor sabe cuándo llega el momento que Él toca el corazón de cada hijo y pasa de muerte a vida eterna, de ser miembro del reino de las tinieblas y pasa al reino de la luz. Dios sabe eso, pero uno a veces no lo sabe como padre hasta cierto punto en la vida de nuestros hijos. Y mientras los chicos se conduzcan de una manera digna, sean respetuosos, obedezcan a sus padres, ese hombre califica como anciano, porque su familia lo respeta, su familia se somete. Cuando pasa una persona de muerte a vida, Dios lo sabe y Dios lo determina. Pero mientras estén en el hogar, esos chicos se someten. Y si ese es el caso, esa persona está capacitada para liderar en la iglesia. Al fin y al cabo, hay personas en la iglesia que no son creyentes, ¿sí o no? Son cristianos por hablar, por decir, pero realmente no han nacido de nuevo. Y ese tipo de personas las tenemos en nuestras iglesias también. Entonces tenemos que saber que eso es un mandamiento a que los chicos sean fieles. Yo creo que esa palabra en Tito es una mejor traducción que creyentes, que puede ser traducido así, pero la palabra es fieles. Ok. Otra tercera categoría en la vida de un líder es su madurez espiritual. Versículo 6. Noten lo que dice ahí. No un neófito, uno de ustedes trajo esa palabra cuando estábamos tratando de dibujar o por lo menos definir el perfil de un anciano. Ustedes correctamente notaron eso, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y otra vez lo que podemos ver acá es una característica espiritual de humildad. Pablo dice que uno que pretende ser anciano, pastor, obispo en la iglesia no puede ser uno que es nuevo en la fe. Es la palabra, neofutos. Quiere decir literalmente recién plantado. En la literatura extra bíblica se usaba esta palabra para referirse a arbolitos nuevos, a arbolitos tiernos. El uso de este pasaje es metafórico y se refiere, aquí en este caso se refiere a un recién convertido. Y Pablo dice a Timoteo, no coloques en una posición de liderazgo junto a otros hombres maduros a alguien quien es jovencito en la fe, quien es tierno en la fe. Es un principio elemental de liderazgo, en el liderazgo de la iglesia. El pastorado no es para una persona sin experiencia espiritual. Y la razón que Pablo nos da es un poco inesperada, porque dice, no sea que envaneciéndose, nos detenemos ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? No sea que envaneciéndose. ¿Por qué dice eso? Un hombre puede ser un buen líder secular, puede estar calificado para servir como líder en varias áreas, pero si es un recién convertido, el peligro es, si se coloca junto a otros hombres maduros, que él se crea la mamá de Tarzán. Es una traducción muy liberal de esto. Una interpretación muy propia. Lo que está diciendo Pablo es que si él no es maduro en la fe y lo ponemos con gente madura, a lo mejor piensa, qué bárbaro, soy como todos los demás. Mira, qué bárbaro, yo sí, ya la hice. No es cuestión de poner a alguien en posición de liderazgo que no está calificado en términos de crecimiento espiritual. Esto era particularmente verdad en Éfeso, donde Timoteo se encuentra cuando la iglesia comenzó y cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo, la iglesia ya tenía una trayectoria, había sido fundada por el mismo apóstol Pablo y él había establecido ancianos. Claro, como hemos visto, algunos de ellos comenzaron a desviarse, pero la iglesia había sido enseñada en cuanto a la importancia de un liderazgo maduro. En contraste a Tito, porque algunos de ustedes ya estarán pensando, ¿qué acerca de Tito? Pablo no le dice nada de eso a Tito. ¿Por qué? Y donde el contexto del capítulo 1 de Tito también tiene que ver con requisitos para ser anciano.
Pablo no menciona este requisito de no ser neófito porque Creta, donde Tito estaba ministrando, era una situación muy distinta a la de Éfeso. Éfeso, una iglesia establecida, conocedora de lo que era tener líderes maduros. La iglesia en Creta era totalmente nueva. Además, dice Pablo que lo deja en Creta para establecer iglesias y establecer ancianos. Eran jóvenes, todos ellos. Colocar a alguien nuevo en la fe como líder en una iglesia donde todos son nuevos, no hubiera llevado a ese individuo a creerse superior, porque es igual que los demás. Son todos nuevos. Entonces no lo estamos poniendo en una posición donde se puede envanecer, porque al fin y al cabo son todos al mismo nivel. Está con el resto de los nuevos. Y algunas iglesias en el campo misionero son así, donde no hay gente madura como aquí se describe. Entonces, son todos nuevos en la fe. Una iglesia en el campo misionero que se establece en corto tiempo va a ser dirigida por hombres que, si bien llenan otros requisitos de madurez o de ser personas dignas en su hogar o lo que sea, este requisito particular no pueden llenarlo porque su experiencia en la fe no la tienen, porque no han estado en el Señor mucho tiempo. Entonces, es lo que tenemos. Esta era la situación de Creta. En el ejemplo de la congregación misionera que acabo de mencionar, o darles, un hombre de esa congregación puede estar calificado para servir dentro de ese contexto misionero como anciano, pero jamás estaría en condición de servir como anciano en una iglesia como Grace Community Church, por ejemplo, o una iglesia madura, donde todos los ancianos son hombres de madurez y de años en la fe. En ese contexto, ese hombre que funciona dentro de una iglesia donde todos son inmaduros en la fe, no podría funcionar aquí con otros, porque no está en condiciones para hacerlo. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo no incluye ese requisito particular en Tito, y sí lo incluye en el capítulo 3 de 1 Timoteo. Cuando Pablo dice que el anciano no debe ser un neófito, no está hablando en cuanto a tiempo que ha sido cristiano. Hay cristianos que tienen muchos años de ser cristianos y son enanos en la fe. Los tenemos en nuestras iglesias también. No son maduros. No ser neófito tiene que ver con una madurez espiritual dentro del contexto en que se encuentra. Tiene que demostrar mayor madurez que el resto de los creyentes. Y también tiene que ver con cómo colocarlo en esa posición. Si lo colocamos en esa posición, ¿cómo le afectaría a ese individuo? Eso es importante. Ahora regresemos al versículo 6. No sea que envaneciéndose, la palabra esta de envanecerse es la palabra de inflarse, llenarse de humo. Poner a uno nuevo en la fe, a uno inmaduro, tiende a inflarlo. Le da un falso sentido de espiritualidad, le envanece. Y esto sucede, observen la consecuencia, que caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es eso? ¿A qué exactamente se refiere el apóstol Pablo? Caer en la condenación del diablo. Algunos piensan que esta es una referencia a que el diablo condenará a ese hombre. No, el diablo no condena a nadie. Dios es el único que puede condenar. O sea que eso no tiene sentido. Pero Pablo está diciendo que el hombre que se envanece caerá en el juicio que Dios pronunció sobre el diablo. El diablo era el lucero de la mañana. Era de todos los ángeles creados, tal vez el más bello, el más, qué sé yo, y cayó. O sea, lo que está diciendo Pablo, que este es el juicio de Dios, que Dios trajo sobre el diablo cuando éste se envaneció y quiso elevarse a una posición que no le pertenecía. Seré como Dios. ¿Ah, sí? Paz. Y ese es el peligro de poner a una persona tierna en el Señor en un lugar donde todavía no está capaz para manejarlo. Y puede caer en ese tipo de condenación, de sentirse orgulloso. Y en ese sentido Pablo dice que no caiga en la condenación del diablo. Bueno, un principio bíblico a recordar es Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Antes de caer, primero viene la altivez. Entonces pueden ver que lo que Pablo está diciendo ahí en 1 Timoteo 3:6
es esto: no promuevan al liderazgo a un inmaduro en la fe, no sea que al ser elevado se enorgullezca y caiga en la misma condenación del diablo, quien se enalteció y Dios tuvo que derribarlo. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Okay. El Señor Jesús nos enseñó acerca del liderazgo y una de las características de un líder es humilde. ¿Se acuerdan? Mateo 23, 11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ¿qué? Ensalzado. El Señor enseñó a sus discípulos que el que quiera ser líder debe ser primero ¿qué? Siervo. Y una de las cosas que yo he tratado de inculcar con los muchachos que vienen al ministerio es que antes de pretender ser una persona distinguida, que demuestran que son humildes. Los hombres que la iglesia debe escoger para servir en el liderazgo deben caracterizarse por madurez, la cual se observa en esa característica, humildad. El liderazgo involucra humildad. Eso es lo que el Señor demostró en su enseñanza y en su persona cuando estaba aquí sobre esta tierra. El que quiera ser primero va a ser el servidor de todos. ¿Querés ser primero? ¿Querés que la iglesia te reconozca? Comenzá a servir. Lavar pisos, limpiar, ofrecerte lo que sea. No pretendas que aquí vienes porque venías de otra iglesia donde ahí enseñabas. No, aquí no es así. Si vienes a nuestra iglesia, primero te haces conocer, te conocemos, te vemos, te observamos, y con el tiempo, si pruebas ser lo que, no le digo así, que piensas que tú eres, en ese momento entonces te pondremos en una posición distinta, pero no es cuestión de poner a una persona en una posición de liderazgo porque es hijo de doctor, o porque es abogado, porque tal vez tiene una posición social alta, o porque él ha servido no sé dónde. Siempre los que vienen con mucha efusividad a decirles que yo fui pastor y estudié en este seminario, estudié en este... Ok, está bien. Tranquilo, sentado, te observamos, te vemos. ¿Qué pasa cuando los colocamos en su lugar? ¿Saben qué pasa? Desapareció en poco tiempo, se van, no los vemos más, porque andan buscando en otro lugar hacer lo que querían hacer dentro del contexto de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia, yo no quiero que nuestra iglesia esté siendo manejada, liderada, o tengamos como ejemplo a personas que no están calificadas. Nuestros creyentes están observando y creciendo observando a sus líderes, que no soy solo yo. Tenemos 3 ancianos en nuestro ministerio, que somos parte del ministerio de ancianos de toda la iglesia, y por supuesto tenemos líderes dentro de la congregación, líderes laicos, que son ejemplos de piedad. Okay, eso es lo que queremos. Y los nuevos que vienen, observan, ven, aquí no es como en nuestras iglesias. No lo es. Pero es lo que buscamos, ¿no? Esta característica. Bueno, cuarta área en la vida de un líder. Yo sigo haciendo la misma pregunta como un tonto. ¿Cómo están? ¿Resisten un ratito o quieren otro break? ¿Están bien? Ok, no me están... ¿Todo bien? Ok, vamos, seguimos. La cuarta área de la vida de un líder que debemos mencionar o poner atención se encuentra en el versículo 7. Dice que tenga buena reputación entre los de afuera. Entonces estamos hablando de la vida pública de este hombre, cómo se ve ante la gente. El hombre apartado para servir como pastor o anciano de una iglesia debe tener un buen testimonio ante los de afuera. Esa palabra buen, kalos, quiere decir bueno, enfatizando aquello que se puede ver. Su testimonio visible es bueno. La palabra que se usa ahí, testimonio, es la palabra que se traduce como testigo, testimonio en otros contextos, marturía, que quiere decir un testimonio que certifica a la persona. Las personas alrededor de este individuo certifican, dan testimonio de que este hombre es un hombre realmente digno. No quiere decir que toda la gente, las personas que lo ven y afirman eso, son creyentes en Cristo. No, son los de afuera.
pero en general este hombre goza de buena reputación en el banco, en el almacén, en el mercado. Donde vaya, la gente dice, este es un líder, este es pastor, este lo conocemos. Eso es tan importante. Caminando y andando aquí con el señor que usa la tableta, en todo el pueblo lo saludan, todo el mundo lo conoce, claro, de años acá, pero es obvio, al observar la interacción entre él y los demás, que todo el mundo lo ve a él como una persona digna, de respeto. Y no son creyentes, no son de la iglesia. Eso me dice, bueno, eso es justamente lo que está diciendo Pablo aquí. Y no es que te estoy echando flores, simplemente es lo que se observa, simplemente lo estoy compartiendo. Entonces un hombre que va a ser escogido para servir como pastor tiene que ser este tipo de persona, esa reputación la debe gozar ante la gente de afuera, donde sea. Y es obvio, porque si la gente, el pueblo, la ciudad, el ambiente social en el cual él desea alcanzar con el Evangelio, si ellos no lo respetan, ¿qué impacto va a tener? Nulo, no sirve. Se van a reír de él, se van a reír del Señor. Va a ser un mal testimonio para el Evangelio. Entonces va a traer descrédito al Evangelio. Esto es lo que Israel había hecho. ¿Se acuerdan? Israel en Romanos 2, 23 dice Pablo acerca de los judíos, tú te jactas de la ley. Y después hace la pregunta, violando la ley deshonras a Dios. Los judíos se creían muy religiosos, pero violaban con sus acciones la ley. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice Pablo acerca de los judíos. Se creían muy religiosos, muy piadosos, pero obviamente ante los gentiles no lo eran. Y todo cristiano debe gozar un buen testimonio en su comunidad. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. No vivimos en una época donde la generación alrededor nuestra es torcida y perversa, más que nunca. Nos rodean los perversos. Por eso cuando en este contexto tan perverso en el que vivimos, no solo en Argentina, sino también allá en el norte, cuando la gente ve a una persona de repente que demuestra piedad, dignidad, eso es sorprendente, porque no tiene nada que ver con la sociedad, es un bicho raro, pero al mismo tiempo no es un bicho raro que la mayoría de ellos van a odiar, sino que lo van a ver como raro, pero van a ver que este hombre, no estaré de acuerdo, no entiendo su religión, pero es una persona que mis respetos. Claro, va a haber gente siempre hostil al Evangelio y a gente piadosa, eso también es cierto. Pero por eso Pablo le dice en Colosenses 4:5 a los creyentes, andad sabiamente para con los de afuera, que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Nuestra reputación para con los de afuera entonces es importantísima. Con ella exaltamos el nombre del Señor, adornamos el Evangelio, como Pablo le dice a Tito, o desacreditamos el Evangelio con nuestra manera de ser ante el mundo. Pedro también escribiendo a los creyentes, 1 Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprensible, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, es especialmente delicado que un hombre en el liderazgo de la iglesia mantenga un buen testimonio entonces para con los de afuera, para que no caiga en descrédito, dice Pablo, y en el lazo del diablo. No hay cosa más que más desea Satanás que atrapar a un siervo de Dios y desacreditarlo en su servicio espiritual y desacreditarlo ante la gente. El diablo anda como león rugiente, ¿se acuerdan? 1 Pedro 5, buscando a quien devorar. Eso es cierto para todo cristiano, pero aún más cierto es para con aquellos que son líderes de una iglesia, ancianos, pastores.
Cuando el diablo destruye a un pastor por su colapso moral o lo que sea, gana una impresionante batalla y descorazona y deshace personas que tenían confianza en el Evangelio, tal vez tiernos en el Evangelio, algunos que no lo eran, pero iban siguiendo ya en los pasos del Evangelio, se viene abajo todo. Entonces, por eso Pablo nos dice que debemos tener cuidado de nosotros, siempre alerta, porque el diablo anda buscando destruir a aquellos que son siervos de Dios. ¿Qué victoria se gana, no? Siempre hay que orar por nuestros líderes. Siempre tenemos que orar por aquellos que tienen una posición visible y delicada, representando el Evangelio ante la sociedad, ante la iglesia. Porque el diablo anda ocupadísimo tratando de destruir. Los hermanos de la iglesia a veces piensan que uno que es pastor y este Henry viaja por ahí, todo el mundo lo conoce. Piensan algunos que yo ya la hice, que yo ya llegué a un nivel de espiritualidad que a mí hasta me tiene miedo el diablo. No creo que hayan pensado eso, lo piensen, pero el punto es que el diablo trata de destruirnos y las tentaciones y luchas que él presenta a un siervo de Dios son diversas, son variadas, dependiendo de la debilidad de cada uno. Pero el diablo hace lo imposible para tratar de destruirnos. Yo cada vez que salgo a una conferencia como esta, yo noto que hay una lucha intensiva, una lucha espiritual fuertísima. Y es por eso, porque el diablo quiere neutralizar, quiere desacreditar, quiere quitar, quiere hacer lo imposible para que la palabra de Dios no tenga impacto en la audiencia, en su iglesia, y que el tipo que está representando a Dios sea destruido. Es lo que busca el diablo. Y por eso yo pienso en mí, reconozco la lucha, la veo, la observo, sé lo que la palabra dice, y por eso oro por hombres de Dios que representan al Señor, aún en un nivel mucho más grande y notable, como por ejemplo MacArthur, y otros que son buenos maestros de la palabra de Dios que el Señor está usando hoy, como los que tuvimos, por ejemplo, ahí en Shepherd's Conference para la conferencia sobre la inerrancia de la Escritura. Excelentes maestros que el Señor todavía tiene en su iglesia, aquí, sobre esta tierra. Excelentes maestros. Tenemos que orar por esta gente, que no caigan ante el ataque del enemigo. Un pastor está expuesto a muchas luchas y tentaciones. Tal vez toque algo de eso mañana, no sé, sobre la lucha del pastor con el pecado. Hoy vamos a tocar de la lucha de las ovejas y cómo lidiar con las ovejas que están en pecado dentro de nuestra congregación. Pero tal vez mañana, no sé, veremos cómo observo el ambiente y a lo mejor hablamos de la lucha del pastor con el pecado, que es la lucha de todo creyente con el pecado, pero particularmente aplicado a nosotros. Muchas tentaciones, muchas luchas. El pastorado no es una posición entonces para cualquiera. El liderazgo va a ser el punto de atención especial del enemigo. Ustedes son el foco de atención de Satanás, cada uno de ustedes. Por eso es que aquellos que son colocados en esta posición deben ser individuos que llenan requisitos muy particulares, y aquí estamos hablando de hombres maduros. La salud de la iglesia requiere que aquellos que la dirijan, sean hombres que llenan los requisitos que Dios mismo ha establecido. Cristo gobierna la iglesia, yo edificaré mi iglesia, pero Cristo gobierna la iglesia a través de sus líderes. Los líderes de una congregación entonces son los modelos de lo que debe ser la iglesia. Y Dios desea que su iglesia sea irreprensible, pero comienza con la irreprensibilidad en la vida de cada uno de nosotros. Somos los ejemplos que la iglesia tiene de cómo un cristiano debe ser y comportarse. Y la gente nos mira, nos observa. Entonces la vida irreprensible no se va a observar a nivel iglesia si primero no se observa a nivel
nuestro, líderes. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí en este momento y continuamos con otro punto más tarde.